Bienvenidos a nuestra iglesia en esta tarde. Nos da mucho gusto verles y saludarles y bendecirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que sea el invitado especial aquí a su casa y que pueda bendecir nuestras vidas en esta tarde. Oramos. Padre, en esta hora, mi Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, oh Dios, estar aquí en tu casa, mi Señor. Te pido, Padre Santo, que tú bendigas a tu pueblo, y la bendición, oh Dios, que queremos, que necesitamos, es que tú vengas a nuestros corazones, que tú, oh Dios, tomes el control de este culto de adoración, de evangelismo que se hará en esta tarde. Padre, te pongo en tus preciosas manos nuestra adoración, nuestra alabanza, la lectura de tu palabra y el mensaje. Señor, bendice, oh Dios, tu obra, y que, oh Dios, pueda haber avivamiento y crecimiento en cada una de nuestras vidas. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer la Biblia, por favor, hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis, ya vamos en el capítulo 11 y daremos lectura a los 19 versículos. Les pido de favor que busquen en sus Biblias, en sus aparatos electrónicos o en la pantalla también lo podemos tener, pero sí quisiera que todos leyéramos y de esa manera adoremos a nuestro Dios. Iniciamos, dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Todos juntos. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y si tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo veyeron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían:
los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Dios bendiga su palabra. Vamos a adorar a nuestro Dios con las alabanzas. Cante con gozo al Señor. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. ¿Quieren alabar el nombre de Dios? Amén. Vamos a cantar.
Sabemos que Jesucristo es suficiente. Vamos a cantarlo. Completa libertad, eres quien me da seguridad, conmigo estás. Eres suficiente una vez más, vamos. Eres suficiente para mí, me diste completa libertad, eres quien me da seguridad, conmigo estás. ¿Pueden tomar su lugar un momento, hermanos? Damos tiempo para las ofrendas. Gracias a Dios. No sé en este momento cuál es tu situación que vienes hoy en la casa de nuestro Dios. Y hoy es el primer domingo de este mes. Y hoy conmemoramos la Santa Cena. Por lo tanto debemos estar confiados, alegres, porque el Señor está con nosotros. Él mismo lo dijo en Mateo capítulo 6, verso 33. Lo más importante es que conozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Y el mismo apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los filipenses, dice lo siguiente en Filipenses 4:6: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Y hoy queremos agradecerle a Dios por todas sus bondades, por todas sus bendiciones que Él nos ha dado durante esta semana. Probablemente después veremos por ahí lo que es la siembra y la cosecha, y veamos lo que es lo que significa para
para nosotros los creyentes esto de la sembrar y de la cosechada que nosotros tenemos. Así que vamos a pedir que puesto de pie, todos en una actitud de reverencia a nuestro Dios, y presentemos esa ofrenda que usted trae delante de Dios o diezmo, y seamos agradecidos, como dice la escritura en Filipenses. Él es bueno y por eso nos correspondemos darle lo que le corresponde, el diezmo y la ofrenda. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia no nos ha dejado. Tú sigues, Señor, hasta este momento con nosotros, colmando de tus ricas bendiciones. Y ahora tu pueblo que está reunido aquí en este lugar, que tú nos has provisto para adorarte, para bendecirte, para escuchar tu palabra, está aquí presente para entregarte a ti estas ofrendas, estos diezmos que a ti te corresponden, Señor. Tómalos como una ofrenda de olor grato a ti, y gracias porque tú nos amas y tú bendices al dador alegre. Bendice, Señor, a tu pueblo y permite que nunca falte nada en sus hogares. Por Cristo Jesús. Amén. Sigamos gozándonos en nuestro Dios. Quiero acercar a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles cantando unidos. Aleluya, Santo, Santo, es poderoso, gran yo soy, al que sigo, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Quiero acercar a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos.
la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla tu voz, y tiembla tu voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Amén. Tenemos un Dios grande. ¿Puede tomar su lugar, hermano, esta tarde? Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Señor, te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros y eres grande, como cantábamos hace un momento. Te pido que nos hables a través de tu palabra y que nos des la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El día de hoy vamos a hablar sobre un capítulo del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, que es el inicio de la iglesia no como una institución, sino como un grupo de personas que les había ocurrido algo, que los había hecho que se movilizaran y que cambiaran su forma de ser. De hecho, la palabra iglesia en el griego pues es eclesia, que significa no un edificio ni una institución, sino los llamados para afuera. Los que tenían que salir de una manera de vivir que los tenía
esclavizados a movilizarse. De hecho, en aquel entonces les llamaban, a los cristianos les llamaban los del camino, los que andaban por ahí compartiendo acerca del mensaje que les había transformado y que los había hecho movilizarse. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 17 del libro de los Hechos, uno de mis favoritos porque en Hechos 17 se habla sobre una ciudad que es la cuna de la cultura. Y no solo eso, sino que es todo lo que hoy conocemos como el occidente. De ahí brota. Nos encontramos en la ciudad de Atenas en este capítulo. Esta era una ciudad maravillosa, era la capital de la cultura griega. Sí, los romanos habían conquistado militarmente a los griegos, pero los griegos habían conquistado culturalmente a todo el imperio romano, su manera de vivir, su manera de ver el mundo, su cosmovisión, sus lentes con lo que veían el día a día, estaba impregnado de los griegos, hasta su arte, su manera de vestir, su manera de comportarse estaba impregnada de los griegos, y Grecia era Atenas. Atenas estaba orgulloso de su pasado democrático en el cual podían discutir y en el buen sentido de la palabra, poder debatir algunas de las ideas que por ahí surgían. A esta ciudad de Atenas, en el capítulo 17 de Hechos, llegan unos de esos cristianos o de esos seguidores del camino. El más famoso o el más conocido es Pablo, Saulo de Tarso. Creo que la mayoría lo conoce. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Había sido un tipo que era tremendo. Andaba por ahí apresando personas. Era un asesino también. Y no sé si sabían que uno de los primeros mártires, si no es que fue el primero, es Esteban. A Esteban lo mataron, pues lo apedrearon, ¿no? Para matarlo, a causa también de compartir el evangelio. Y para apedrear a una persona en ese entonces, que era como la diversión, como para nosotros ahora ir a un cine, a un teatro, pues para ellos los apedreamientos, ¿no? Las matanzas. Pero bueno, cada quien. Para poder hacer un apedreamiento no era como que yo me molesté con mi madre y yo pues voy a lanzarle piedras a mi madre pues hasta matarla. No era algo así. Tenía que haber una autoridad competente que autorizara el apedreamiento. Y en este capítulo de Hechos, en el cual vemos que matan a Esteban, que lo apedrean, dicen que las personas antes de apedrearlo, no me acuerdo si antes o después, le llevan las ropas a los pies del joven Saulo, dice el versículo ahí en la Biblia, ¿no? Y algunos de los que estudian dicen que esto podría significar que el que autorizó o la autoridad competente de esta matanza probablemente fue Saulo. Y bueno, este es el tipo de que nos habla en Hechos capítulo 9, por ahí va a estar en las pantallas, Hechos capítulo 9 del verso del 3 al 6. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Este encuentro dramático de Pablo con Jesús le cambió para siempre. Fíjate, era un asesino, un perseguidor de la iglesia, pero se encontró con la persona de Jesús y no se sintió juzgado. Fue todo lo contrario, porque a veces nosotros tenemos muchas imágenes de Dios que no necesariamente son correctas, en ocasiones son muy equivocadas. Nos inventamos a dioses porque ¿quién ha visto a Dios? Pues nadie le ha visto, ¿no? Entonces que cada quien se imagine a su propio Dios. Que cada quien se imagine a su propio Dios, que cada quien se invente a su Dios, pero a Pablo no, a Pablo se le presentó la persona de Jesús y esto fue radical para él. Se le presentó un Dios que no juzgaba, un Dios que no señalaba con el dedo, un Dios que le dijo, ven, yo quiero contar contigo, quiero que sepas lo que es vivir de verdad y quiero que sepas lo que significa que tu vida tenga sentido. Pablo se puso
a viajar por todo, pues por muchos lugares, ¿no? Por todo el Imperio Romano, y le pasó de todo. Sufrió varios naufragios, lo apedrearon 2 veces. Normalmente, pues, ¿cuántas veces necesita que te apedreen? Pues solo una, ¿verdad? Pero pues a él 2, y seguía ahí. Tenía él una misión muy clara. Se levantaba y comenzaba y seguía compartiendo el mensaje de un Dios que no señalaba, de un Dios que aceptaba, de un Dios que antes de que quisiera ver un cambio en ti, había una aceptación incondicional de parte de él. Y en el capítulo 17 de Hechos, pues él cae en Tesalónica. En Tesalónica llega y se puso a compartir de esa buena noticia, ¿no? De ese Dios que te aceptaba y que no te juzgaba. Y su mensaje trastornaba. No solamente era un mensaje religioso, sino que hasta trastornaba la economía de las ciudades, porque había gente que se dedicaba a vender unas figurillas y pues les iba muy bien, ¿no? Era un gran sustento económico de las ciudades. Entonces, al escuchar la gente de su mensaje, pues de alguna otra manera pues dejaban de consumir estas figurillas y pues el negocio se les venía abajo. Trastornaba no solamente lo religioso de las personas, sino la economía, la situación de esclavitud de muchos. Y pues allí estaba Pablo, en Tesalónica, predicando acerca de este mensaje. Había una frase que decían por ahí: estos que trastornan el mundo entero han llegado a la ciudad. A la ciudad no iba a los templos, no iba a las sinagogas, iba al lugar en donde realmente estaba la gente, en el diario vivir de la gente, en donde estaba su pan de cada día, ¿verdad? Su manera de vivir común de ellos. Pero bueno, iban por él y tuvo que irse a Berea. En Berea le pasa exactamente lo mismo, totalmente lo mismo. Y bueno, él enfadado dice: bueno, pues me voy a ir a Atenas. Dice a sus compañeros: bueno, pues ahí me alcanzan. Y ahí está nuestro querido Pablo en Atenas, en Hechos capítulo 17, verso 16, que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. ¿Qué quiere decir? Se molestaba, se ponía ansioso, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas, la cuna de la cultura, del pensamiento crítico, de los filósofos, de la sabiduría. Resulta que estaba entregada a la idolatría. Y nosotros podemos pensar: vaya gente, ¿no? Que muy sabios. ¿Cuál sabios? Qué retrógradas, ¿no? Pensando que esos ídolos, pensando que son dioses y que van a satisfacer y que van a dar sentido a su vida. Pero bueno, es increíble todo lo que había en Atenas. Había dioses para todos los gustos y sabores. Era una especie de mercado de los dioses, en donde tú podías ir pasando por cada sección y podías encontrar al dios de tu gusto. Vaya, si te gustaba la guerra, pues ahí estaba el dios Baco para ti. Si te gustaba la sabiduría y eras como todos los atenienses, pues ahí estaba la diosa Atenea, la patrona de la ciudad, ¿verdad? Si te gustaba la fiesta es del dios Baco, me confundí. Si te gustaba la guerra, pues también había un dios especial para ti. Había para todas las personas. ¿Cuál era tu dios? ¿Cuál es tu dios? Era la pregunta que se hacían comúnmente. Y cada uno tenía el suyo. Y bueno, si yo tengo mi Dios y Aquiles tiene su Dios, y Ismael tiene su Dios, y Gamaliel tiene su Dios, ¿cuál es el valor que resalta? Si no tenemos que pelear, ¿cuál valor es el que resalta? Bueno, pues la tolerancia, ¿no? Si no hay que pelear, pues de menos nos toleramos. Y hasta ese punto llegaban los atenienses. Qué bueno, ¿no? Si no, pues hubiera estado peor. Lo único que quedaba era tolerarse. Y dice el verso 17: así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Los epicúreos y los estoicos, 2 corrientes filosóficas que estaban en brote en Atenas. ¿Quiénes eran los epicúreos? Bueno, los epicúreos eran unos herederos filosóficos del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Bueno, vamos a darle rienda suelta a la vida. Vamos a vivir la vida loca, que es lo que a nosotros nos toca, ¿no? Era básicamente el placer por el placer. ¿Qué dicen los epicúreos? Bueno, sí, el placer por el placer, pero con moderación, como el eslogan de todo con medida, ¿no? Y allí estaban los epicúreos.
Los epicúreos tenían una máxima que era: estamos en esta vida para ser felices. El fin último de nuestra vida es ser feliz. En cambio, los estoicos, los estoicos decían: bueno, está bien, sí, vamos a disfrutar, vamos a ser felices, pero ellos eran más racionales, ellos eran más reflexivos y decían, eran más lógicos, y la razón para ellos era la razón por la que estábamos aquí. En cambio, cuando ellos pensaban bien o cuando tú pensabas bien, pues el bien y el mal no existían, solo existía lo que pasaba y lo que no pasaba. Ellos no creían en un Dios personal, sino en una especie de fuerza que ya tenía todo destinado para ti, todo marcado, y lo único que te quedaba pues era ser estoico, ¿no? Conformarte y decir, bueno, pues está bien. Y déjenme decirles que hoy no es muy distinto. Eso era en Atenas, pero actualmente también sucede así. Muchas personas piensan que estamos en este mundo para ser felices. Con moderación, sí, pero el fin último es la felicidad. Y otros, como los estoicos, piensan que la vida es muy dura y que así es, que así son las cosas y que lo único que queda es conformarse. Sí, conocer más para poder sobrellevar el dolor que causa esta vida, pero que no podíamos hacer mucho, que conformarnos era lo suficiente. Y ahí está Pablo, viendo cómo vivían, las corrientes de pensamiento que había, lo que había en esa ciudad, que era la cuna de la cultura. Él estaba tratando de entenderla y viendo cómo era su diario vivir. Pablo, que se había encontrado con la persona de Jesús en Hechos capítulo 9 y que esto había cambiado su vida para siempre. Entonces quieren hablar con él y fíjate lo que dice el verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el predicador, ¿verdad? Pero bueno, hoy también es así, ¿no? Si es nuevo, es bueno. Si es viejo, es malo, aunque no necesariamente siempre sea correcto, ¿no? Y los atenienses querían escuchar algo nuevo, era su picazón, el querer escuchar algo que nunca habían escuchado. Bueno, a ver, Pablo, ¿qué es lo nuevo que tú nos traes? ¿Qué es lo que nos quieres decir? Entonces Pablo dice el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Lo llevaron al areópago. Areópago significa la colina de Marte, en donde las ideas fluían de un lado para otro y en donde la gente iba ahí para poder discutir esas ideas. Y les dicen los atenienses: no, bueno, Pablo, ¿qué es lo que nos estás queriendo decir? Y él comenzó así: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando por el mercado, en el pasillo 5, sección B, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle. Esa intuición de ese Dios que tú sabes que existe, pero que te cuesta admitir. Que tú sabes que hay una fuerza más grande que tú, pero que te cuesta admitir que esa fuerza quizá tenga voluntad. No te estoy hablando de un Dios nuevo, les decía Pablo, no, te estoy hablando de ese Dios que tú sabes que está ahí, que tú ya le adoras aún sin conocerle. Paseando Pablo por Atenas se encontró varios santuarios, el lugar donde supuestamente habitaban esos ídolos o estos dioses, era su casa, por así decirlo. En aquel entonces los santuarios eran los edificios más grandes, los edificios más altos. Ya por ahí, por la Edad Media, pues eran las iglesias católicas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era un ícono del poder dominante de ese lugar, de esa ciudad. Hoy, ¿cuáles son los edificios más grandes y más altos que hay aquí en Guadalajara? El RIU, centros comerciales, todo lo que tenga que ver con el deporte y los centros de negocios, ¿no? Son los tres más grandes, los tres más grandes edificios que hay hoy en Guadalajara, ¿no? Y creo que en el mundo actual.
Y hasta el día de hoy hay gente que piensa que en esos santuarios actuales, vive un Dios o existen esos ídolos a los cuales hasta el día de hoy millones de personas rinden honor y rinden su adoración. Y piensan que esos ídolos y esos dioses les darán sentido a su vida, pero mira, ni el entretenimiento, ni el dinero, ni el consumismo hará que tu vida tenga sentido. Te dará una píldora para saciarte momentáneamente y quizás sientas que lo tiene por un momento. Pero después pasará el efecto de esa píldora y te demandará una dosis aún más grande. Te pedirá una dosis más grande para poder satisfacer esa necesidad que hay en ti. Y esta es la historia del ser humano, ¿no? Gente alimentando ídolos. Ídolos que no existen, que solamente existen porque nosotros les permitimos que existan con nuestra imaginación. La imaginación es muy bonita, pero también puede ser peligrosa en cierto sentido. Pero ahora ya no solo son estos templos grandes ni altos, ahora hasta nuestro propio hogar tenemos nuestros templecillos, ¿no? Máximo Décimo Meridio, no sé si lo ubican, la de la película de Gladiador. Un hombre muy bueno, pero que tenía sus templecillos en su hogar. No sé si lo recuerden. Bueno, somos como él en ocasiones, ¿no? Y hasta en nuestro hogar ya tenemos esos pequeños santuarios a nuestros ídolos, a nuestros dioses. ¿O acaso no hay gente que se pasa 2 horas sentado en el trono hasta que las piernas se le entumen y ya no saben si son de él o de quién son? Y no hacen nada, simplemente ver fotos en su celular, fotos de Facebook de gente que ni conocen y de gente que ni le importa, ¿verdad? Tratando de dar sentido a algo que realmente no tiene sentido. Pero ahí están. Quizá no tiene tanta importancia esto para ti, pero literalmente hay gente que se le va la vida detrás de una pantalla. Se le va la vida y hace que esa vida carezca de sentido. Mira, lo más peligroso, pienso como creyente, no es lo que a lo largo de la historia le han llamado, oh, pecado, pecado, vaya, qué grande pecado. Sino son esas cosas que no están bien ni están mal, pero que hacen que se te vaya la vida. Que se te vaya la vida pensando que con eso tendrá sentido y no, lo que pasa es que tu vida va a carecer sentido y no estarás viviendo, sino estarás sobreviviendo. Es decir, vas a ser un superviviente. Y yo no quiero ser un superviviente y menos de esos que salen en la televisión. Qué triste sería, ¿no? Cuidado. Debemos de tener cuidado porque nosotros sabemos cuáles son esos ídolos que andan por ahí. Vaya que hay muchos. Hay gente que quiere vivir para tener más porque siente que teniendo más va a sentir que su vida está salvada y que su vida tiene sentido. Hay gente que quiere sentir más pensando que con sentir más pues la va a hacer, ¿no? Sabe que si siente pues le va a dar seguridad, le va a dar salvación. Pero solo hay 2 tipos para relacionarnos con estos ídolos. Tenemos una de dos. O los ignoramos o los adoramos. ¿Y qué es la adoración? Pues rendirte ante ellos. El altar al Dios conocido, ahí estaba Pablo, ¿no? Al que vosotros adoráis sin conocer. El ser humano está hecho para adorar. Y tiene la intuición en él de que hay algo más grande, algo sublime, que cuando mucho podemos hacer un letrero que diga, pues al Dios no conocido. Aquello grande y sublime, mira, ese Dios no solo se revela a través de la Biblia. Hay gente que dice que solo se revela a través de la Biblia, ¿verdad? Que solo así podemos conocerle. Pero dice Romanos 1:20 que su inmenso poder y su inmensa deidad están visibles a través de la creación. Y aquí viene la gran pregunta del ser humano, ¿verdad? Y ahí le ponemos una gran excusa a Dios. Si Dios es divino y es poderoso y la creación nos revela a ese Dios y los cristianos dicen que es bueno, o una de dos, o no es tan bueno
o no es tan poderoso, ¿no? Porque la gran pregunta, entonces, ¿por qué el mundo está como está? La pregunta de café, de una reunión. Imagino que a todos se las han hecho o todos se han cuestionado eso, ¿no? Aquella plática en reuniones y los cristianos, bueno, ¿cuál es la solución para esto? Y muchos solucionan de esta manera. Bueno, yo reconozco que hay un poder, pero no puedo soportar que este poder, que esta fuerza tenga voluntad, porque si tuviera voluntad, pues no sería bueno, ¿no? Sería malo, porque su voluntad pues es que el mundo esté así. Entonces, unos solucionan de esta manera. Así que es verdad, podemos conocer a Dios en la Escritura y podemos conocer a Dios a través de la creación, pero no podemos conocer todo exactamente de Dios a través de la creación. ¿Por qué? Porque este mundo está roto, carece de sentido y solo tiene sentido cuando está Dios en él, Dios en tu mundo, en mi mundo. Pero el problema con Dios, ¿sabes cuál es? Es que nos cae mal en cierto sentido. ¿Conoces una persona que te caiga mal? ¿Qué es lo que tú haces con esa persona cuando una persona te cae mal? Si esa persona te ve, uy, mira, le dices al de al lado, mira cómo se me quedó mirando, ¿qué querrá este? Si no te ve, uy, ahora ya ni la mirada. Si te saluda, pues por algo será. Si no te saluda, pues qué onda, ¿no? ¿Por qué no me saluda? Pero bueno, así reacciona el ser humano, así se comporta el ser humano, ese es su comportamiento. El problema con Dios no es un problema intelectual. El problema con Dios es un problema de relación. Estamos enfadados con Él y da igual lo que Él haga, ¿no? Si nos cae mal, pues nos cae mal. Entonces Pablo tiene que seguir hablando y dice Hechos 17, 26 al 28. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de nuestros propios poetas también lo ha dicho, porque linaje suyo somos. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nuestros poetas han dicho, linaje suyo somos. Aquí Pablo está haciendo referencia a un libro que se llama Fenómenos, de un autor pagano que se llama Arato. Hay un detalle en los cristianos y es que a veces nos hemos puesto en modo de destrucción y pensamos que todo lo que no sea cristiano necesariamente es malo y lo desechamos y lo queremos poner en esas maquinitas que desmenuzan el papel así y ya no queda huella de lo que estaba escrito ahí. Pero no, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay de ese Dios en muchos lugares. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, me imagino que alguna vez han escuchado de él. Él dice que cuando él entendió que Dios pudo haber afectado, no necesariamente de manera total, pero sí en parte, las etnias y las culturas, se dio cuenta de que había verdad en las personas. Que Dios no era exclusivo suyo, sino que Dios era un Dios personal y que estaba con todas las personas en cierto sentido. Que Dios no está lejos de nadie y podemos entender, ahora Pablo lo tenía clarísimo, ¿no? Y gracias a esto podemos entender que la experiencia que hasta el día de hoy hemos tenido con Dios es válida. La experiencia que has tenido hasta el día de hoy con esa fuerza que sí tiene voluntad es válida. Estás cerca de Él, en Él vives y eres linaje de Él. Pablo lo entendía. Y hermanos, por favor, no nos pongamos en modo destrucción, en modo destructores. Aprendamos a hacer puentes con la gente. Aprendamos a decirles que la experiencia que hasta el día de hoy han tenido con Dios, con esta fuerza que tiene voluntad, está bien. Si realmente Dios te ha parado en Damasco y ha transformado tu vida, ha transformado tu manera de pensar y de vivir, seamos como Pablo y aprendamos a construir puentes.
Dile a las personas que su historia es válida porque es la verdad. Es lo que Dios quiere que le digamos a ellas. Porque si les decimos que no, que están en lo incorrecto y negamos esa experiencia que ellos han tenido, pues entonces estamos negando lo que Dios ha hecho en esas personas. Y Pablo continúa y tiene que seguir, y tiene que enseñarnos quién es ese Dios no conocido, y dice el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y Pablo salió de ahí en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Cuándo se puso el problema? Los atenienses dijeron, bueno, está bien, está muy bonito lo que nos estás diciendo, hasta ahorita todo va bien. Pero en ese momento Pablo tenía que dejarles algo en claro. Sí, Pablo tenía el puente, dijo, bueno, está bien, yo tengo el puente para poder comunicar con ustedes y es este letrero que dice al Dios no conocido, pero hay un pasito que sí les tiene que quedar bien en claro. Y hay un pasito que deben entender, y es que el Dios que revela su poder y su deidad tiene un aspecto que tienen que saber. Ese Dios se hizo una persona, se hizo comprensible. Porque Dios respeta nuestra individualidad y Dios no va a crear un mundo para saltarse nuestra libertad en cierto sentido. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, se hizo una persona. Jesús, ese ser, esa intuición, esa voz que te habla, la Biblia lo llama, se encarnó. Se hizo un ser humano y vivió como nadie y enseñó como nadie. Luego murió, al tercer día resucitó y más de 500 testigos pues fueron testigos de que sí resucitó. Primero las mujeres, eso es un buen punto por ahí. Luego 12 que no daban nada por él cuando él estaba en ese proceso antes de la crucifixión, en su muerte. Estos 12 también le vieron al resucitar y después, pues más de 500 testigos. Este mundo, esta es la esperanza del ser humano. Este mundo tiene sentido porque hubo un humano que resucitó. Los atenienses que estaban pues llenos de ídolos cuando escucharon esto dijeron, no, pues este está loco y comenzaron a burlarse de él. Hasta ahora todo iba bien, Pablo, pero la verdad, esto de la cruz, esto de que resucitó, esto de que se hizo una persona, pues esto ya está muy en otro nivel. Es nuevo, pero como que no. Pero dice el pasaje, más algunos creyeron. En otra traducción diría, pero algunos creyeron. Los peros de la Biblia son muy hermosos, siempre traen esperanza. Y dice el pasaje, pero algunos creyeron. Y me encantaría que esta tarde tú estuvieras después de ese pero en esta historia. Porque entonces podrías ser libre de tus ídolos si es que los tienes. Y podrías ponerle nombre a ese Dios al que adoras, quizás sin saber cómo se llama. Ese Dios que se llama Jesús. Y este Dios no solamente es poderoso y divino. Este Dios tiene un carácter fundamental que podemos ver en Juan 3:16. Donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este Jesús podemos conocer realmente quién es Dios. Podemos conocer a ese Dios no conocido. Y te das cuenta que su carácter fundamental no es su poder y no es su deidad, sino es el amor. Dios es amor. Y dice el verso 7, sabiendo ahora que Dios ama a las personas, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Corintios podemos leer que Dios estaba en Jesús haciendo las paces contigo, haciendo las paces con la humanidad, haciendo las paces
con tus seres queridos. Y es un momento para que tú quizá puedas hacer las paces también con Jesús. Les mencionaba anteriormente que cuando había diferencias, el valor supremo que había pues era el de la tolerancia, ¿no? Pero yo quiero proponerles un valor mayor, porque la tolerancia es lo único que queda cuando no hay amor. Si no tenemos que discutir, pues bueno, al menos tolerarnos. Pero espero que no te conformes con solo tolerar, por ejemplo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, sino que optes por amarlos. Y el amor a veces es como un padre con su hijo. Va a tolerar algunas cosas que haga su hijo, pero no va a tolerar todo lo que haga su hijo. Porque si tolera todo, pues hay indicios de que hay escasez de amor. El amor corrige. Y así es Dios. Dios es amor. Y hay un aspecto impresionante, y es que los ídolos, esos inventos humanos, demandan que nosotros les demos de comer. Solo existen porque nosotros les damos esa fuerza para que existan. Y son como parásitos chupándonos la sangre y alimentándose de nosotros. Y viven solo porque nosotros les dejamos que vivan. Pero ese Dios no conocido, ese Dios verdadero, contrariamente a los demás ídolos, se desangra por ti. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Este Dios en realidad no necesita nada de nosotros. Este Dios verdadero no necesita de nosotros para que le demos de comer. Él es el Dios que nos da a nosotros de comer. Nuestra alma en muchas ocasiones tiene hambre de ese Dios y de la comida que Él nos puede brindar. Y quiero decirte que el único lugar en el cual podemos abastecernos y saciarnos es en la mesa de Jesús. La Santa Cena es una invitación a que vengas a la mesa de Jesús. Recordamos que Él murió, recordamos que volverá, pero es esa invitación también de que vengas a la mesa de Jesús y tu alma pueda ser saciada. Oramos. Señor, gracias porque podemos conocerte a través de tu palabra, a través de tu creación, y podemos darnos cuenta de que hay verdad en las personas, hay verdad en los demás. Ayúdanos a entender que la experiencia que han tenido los demás con Dios es una experiencia real y es válida. Ayúdanos a guiarlos también a que tengan una experiencia como la que tuvo Pablo y una experiencia como la que quizá hemos tenido más de alguno de nosotros. Ayúdanos a poder hacer puentes con las demás personas. Tú fuiste el mejor puente. Dios haciéndose hombre para poder entendernos, para poder estar en nuestro contexto, vivir como nosotros, vivir como nadie y enseñar como nadie. Ayúdanos a seguir tu ejemplo y a seguir también el ejemplo de Pablo. Y ayúdanos a tener en claro que no estamos en este mundo ni para ser felices, ni estamos en este mundo solamente porque tenemos que conformarnos con lo que hay. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios personal y que tú nos das y nos sacias la hambre que tenemos, la hambre que hay en nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor le bendiga, hermano, en esta tarde. ¿Está bendecido? Gozoso, alegre. Y algo hermoso de lo que decía Piquis, ¿verdad? Gamaliel, es que ¿sabe algo que quiere hacer su Dios con usted en esta tarde? Él quiere revelársele. Dios ha hecho todo lo posible para revelarse a la humanidad. Y por eso, hermanos, cuando llegue el término de la gracia, ¿sí? No vamos a poder decir, es que Señor, yo nunca te conocí. Hubo profetas, hubo pastores, hubo líderes, la creación nos da ejemplo de lo que Dios es. Así que, hermano, que usted no puede decir que no conoció a Dios.
no conoció la gracia de Dios. Por eso nosotros no vamos a poder decir, nunca conocimos ese Dios no conocido. Dios se nos reveló. Y ahorita vamos a tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y vamos a recordar que ese Dios revelado vino a través, ¿verdad?, de Jesucristo. Y si usted algún día quiere conocer a Dios, hermano, véalo a través de Jesús. Ahí puede ver su amor, puede ver su bondad, su misericordia, su paciencia. ¿Cómo era Jesús? Así es nuestro Dios. Así que los oficiales están repartiendo los elementos de la Santa Cena. Y vamos a recordar este hermoso momento. ¿A algún hermano le hace algún elemento, falta algún elemento de la Santa Cena? Levanta su mano. Bien. Estamos gozosos, hermanos, porque este momento es un momento especial. Es un momento donde nosotros, ¿verdad?, recordamos que nuestro Señor perdona nuestros pecados, que Jesucristo murió en la cruz y usted hoy puede tener redención, puede ser regenerado, su espíritu puede ser otra vez vivo. Y usted, gracias a que ese espíritu está vivo, gracias a la sangre de Jesús, puede tener contacto con su Dios y entrar a esa presencia, a ese lugar santísimo, gracias al sacrificio de Jesús. Así que déjeme leerle este pasaje. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que, hermano, cierre sus ojos ahí en su lugar y pídale perdón a Dios si hay algo que confesar. Pero este día es un día, ¿verdad?, donde recordamos ese pacto que Jesucristo hizo en la cruz por medio, ¿verdad?, de su sangre. Donde hoy usted tiene el perdón de sus pecados. Señor, gracias por esta tarde. Porque, Padre, a través de esto que hacemos, Padre, en este momento, esta memoria, a través de tomar los elementos de la Santa Cena, Señor, recordamos que tú diste la vida en la cruz por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú eres un Dios conocido. Eres un Dios que se ha revelado a cada uno de tus hijos, Señor, y que en esta hora tú quieres darles gracia. Quieres perdonar sus pecados, Señor, y levantarles, y que ellos, Padre, empiecen este mes de septiembre con un espíritu vivo. Y que tú, Padre, los guardes este mes irreprensibles para que salgan victoriosos. Para que en sus trabajos, Señor, en sus casas, su familia, Señor, tu espíritu pueda estar presente a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias porque yo sé que estás perdonando pecados. Porque aquel Padre que en esta hora se arrepiente, Señor, tú le perdonas sus pecados y le limpias de toda maldad. Abogado tenemos a Jesucristo, aquel que murió por nosotros en la cruz, y al cual le damos gracias en esta oración y le pedimos todo en su nombre. Amén. Repita después de mí, hermano. Recibo este don de la gracia y que Cristo se ha formado en mí. Tome el pan.
recibo este don de la gracia y que la sangre de Cristo perdone todos mis pecados. Tome el vino. Vamos a orar y con esta oración quedamos despedidos, hermanos, y que usted tenga una semana muy bendecida en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias porque el que es cristiano, Señor, está bendecido esta semana con toda bendición espiritual. Nos vamos gozosos, Padre, nos vamos contentos, Señor, porque nosotros, Padre, no solamente, Señor, te buscamos a ti, sino tenemos la certeza, Señor, que tu Espíritu, Señor, en esta hora nos llena, nos fortalece, Señor, y nos hace, Padre, tener la seguridad de que vamos a encontrar todavía y vamos a conocer más a ese Jesús, a ese Dios Padre, Señor. Revélate a cada uno de mis hermanos, Señor, dale ese espíritu de sabiduría y de revelación para que ellos puedan gozar esta semana, Señor, de todas las bendiciones que tú les has preparado. Pero gracias porque podemos irnos de este lugar con tu presencia, con un corazón limpio. Podemos irnos, Señor, con un nuevo principio que solamente tú, Jesús, lo das. Porque todas las cosas viejas pasaron, Señor, y todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano, en esta semana. Gócese y no se le olvide ser de bendición también a alguien allá afuera. Dios les bendiga.